generando aquí esto. Vale. Y este lo hago más grande. Si se fijan, los artículos que tenemos 681 a 698, que son los que específicamente hablan de esas particularidades que va a tener la ejecución de un bien cuando está hipotecado. Fíjense que no hablamos solo de bienes inmuebles, sino de algún bien que esté hipotecado, es decir, sobre el cual haya una hipoteca constituida. Ahora entramos un poquito a dar una definición que nos sirva sobre eso y las características que tiene. Como digo, si se fijan, son poquitos artículos, 681 a 698, y no siguen todo el esquema de contarnos toda la ejecución, cómo va a ser, sino simplemente donde hay una peculiaridad. Por eso nosotros siempre empezamos diciendo que recuerden que de aplicación subsidiaria, cuando en estos articulitos, en estos 17 escasos artículos, no tenemos una definición o un concepto al que queramos acudir, tiramos subsidiariamente tanto de las normas de la subasta de bienes inmuebles como de las disposiciones generales de la ejecución. Están muy unidas y vamos a encontrar muchas veces en las que tenemos que acudir a esos artículos que están fuera del hipotecario en concreto, pero que se aplican de manera subsidiaria. Bueno, la característica principal es que la ejecución hipotecaria se llama así porque la dirigimos exclusivamente, fíjense en esa palabra, solo, de manera exclusiva, contra un bien sobre el que hay una hipoteca constituida, un bien que está hipotecado. Además, acudimos siempre a ese bien para ejecutar el impago, para ejecutar la deuda sobre la cual se constituyó la hipoteca. Normalmente, ¿qué nos vamos a encontrar? Hipotecas sobre bienes inmuebles de cuando alguien se ha comprado una vivienda, bien sea vivienda habitual o bien sea segunda vivienda o posteriores, o un local o una finca o lo que sea. Para comprar eso hemos hecho una hipoteca en el notario, la hemos firmado, el banco nos ha prestado el dinero con unas condiciones y poniendo ese bien inmueble casi siempre, pero también se da en otro tipo de bienes, como garantía de que voy a pagar. Cuando se producen los incumplimientos es cuando desembocamos en un proceso de ejecución en los juzgados, una ejecución de bien inmueble con esa característica, hipotecario. Bueno, recordar que no solo se tiene que dar en los bienes inmuebles, sino que una hipoteca la vamos a poder constituir sobre un bien mueble, ¿vale? Objetos de arte, esculturas, simples objetos de arte con mucho valor se pueden hipotecar y de no tanto valor, ¿vale? Y también sobre ese bien a caballo, que bueno, nosotros en derecho español lo consideramos un bien mueble, que son los buques, ¿vale? Los barcos se pueden hipotecar. De hecho, es tan frecuente que la hipoteca que se constituye sobre estos bienes ya se llama hipoteca naval, y los bancos ofrecen determinadas características para la gente que necesita o se quiere comprar un barco para trabajar o para recreo. Bueno, pues esa hipoteca también sobre un bien mueble también tiene bastante interés. No es muy frecuente tampoco, pero se puede dar, ¿vale? Bueno, requisitos, pues que se dirige exclusivamente contra ese bien hipotecado, y vamos a necesitar la existencia de una hipoteca constituida, donde se constituye en una escritura ante notario, ¿vale? Es uno de los requisitos. En esa escritura vamos a tener que tener estas características. Entramos ya en las disposiciones generales de este proceso hipotecario. Dijimos el otro día que como peculiaridad de la subasta o de la ejecución hipotecaria, una de ellas es que no vamos a tener que hacer una valoración del bien antes de poder convocar la subasta. No vamos a tener que llamar al perito, no vamos a tener que hacer ni siquiera un avalúo. Y la razón estaba en que en la propia escritura nos vamos a encontrar el tipo de la subasta, una cláusula metida dentro de toda esa escritura de hipoteca, donde nos dice cuál va a ser el precio o la tasación, en definitiva, cuál va a ser el valor que le vamos a dar al inmueble en caso de impago y en caso de subasta. Se llama así, además, valor o precio o tasación a efectos de subasta. Todo esto, el nombre que se le da es el tipo para la subasta. Y recordar en este detalle que esa cantidad tiene que estar desglosada debidamente y decir hasta cuánto cubre esa garantía en concepto de principal, de intereses y de costas, ¿vale? Pues ahora añadimos un porcentaje más como límite y decimos que esa tasación que va a estar en nuestra escritura no va a poder ser nunca inferior a la tasación, al 75% de la tasación que se haya usado para comprar. Si mi casa me la han valorado en
100.000 euros y la tasación ha sido esa, con independencia del dinero que me preste el banco, para la subasta en esa cláusula no vamos a poder poner menos de 75.000 euros, sería el 75%. ¿Vale? Más sí, pero menos de esa nunca. Es una garantía para que no empecemos mal esa subasta, para que nunca empecemos ya diciendo que la tasación es inferior al 75%. Otros requisitos que vienen también en la escritura de hipoteca, realmente los notarios protegen esto siempre tiene que cumplirse estos formalismos, es que conste un domicilio a los efectos de requerimiento y de notificaciones. Lo normal es que se fije, si estamos hablando de que compro una casa con una hipoteca, que se fije el domicilio de esa vivienda que compro, pero esto no es obligatorio, se puede fijar cualquier otro domicilio. Y nos añade el articulito, estamos hablando de los primeros artículos, 681 y 82, nos dice que se puede fijar también una dirección electrónica, un correo electrónico a efectos de notificaciones, requerimientos y comunicaciones. Esto lo hacemos en base al artículo 660, no hace falta que lo sepamos, que es el que permite designar un domicilio telemático electrónico, un correo electrónico. Recuerden de la parte general que si yo hago eso, si yo designo un domicilio con mi correo electrónico, soy yo el responsable de entrar y se aplica que a los 3 días de haberlo enviado se entenderá que me han hecho la comunicación que sea. ¿Vale? Esa es la doble cara y cruz de designar un correo electrónico. Bueno, por último, si lo que compramos es un establecimiento mercantil en vez de una vivienda, el domicilio que fijemos a estos efectos de requerimiento en esa escritura tiene que venir, que es el propio local que se está adquiriendo. ¿Vale? Eso sí lo pone la ley también. Bueno, estábamos hablando del 682 en el punto tercero, o bueno, sí, en el punto segundo realmente, como último de los requisitos. Bueno, pues toda esta escritura, como una especialidad también formal, va a ir junto con la demanda. El banco que demanda o la entidad que nos prestó el dinero y ahora quiere ejecutar va a tener que aportar la demanda, pero también ese documento, esa escritura de hipoteca en los casos que sea. Bueno, la ley luego nos habla de una serie de posibilidades que tiene el deudor para cambiar el domicilio, si tiene que contar con el banco que le dio la hipoteca o no para cambiar ese domicilio. ¿Por qué tiene importancia? Porque recuerden del título que venimos. Nosotros no vamos a coger un título judicial en estas ejecuciones, sino una escritura de un notario que está debidamente registrada. Es un título no judicial. Y ya sabemos que en las ejecuciones de título no judicial, primero tenemos que requerir de pago. Ahora veremos que hay una fórmula para que no sea necesario que el juzgado requiera de pago. Si pensamos un poco, en estas hipotecas normalmente me están requiriendo grandes cantidades de dinero porque se ha frustrado el pago de la hipoteca y me exigen grandes cantidades. Normalmente ese requerimiento inmediato que se suele hacer no va a dar lugar a que se pague. La gente no tiene 54.000 euros más intereses y costas en su casa ahí en el bote de la sal, pendiente por si viene el juzgado, ¿verdad? Entonces, normalmente lo que se hace es evitar ese requerimiento y la forma que nos da la ley, como veremos ahora, es que ya exista un requerimiento fehaciente y previo que se haya realizado. Aquí va a tener que ser incluso a través de notario, ¿vale? Un requerimiento que normalmente los bancos lo hacen, uno y varios requerimientos, y eso permite que el juzgado no tenga que ir a hacer el pago. Normalmente nosotros aún así, pues en muchos casos solemos volverlo a reiterar simplemente como acto formal. ¿Y dónde vamos? Al domicilio del registro, normalmente el domicilio que se ha designado desde la hipoteca, desde que se hizo la hipoteca. En cuanto al cambio, vemos que hay dos posibilidades, con consentimiento del banco, del acreedor. Voy a decir banco porque suelen ser los más frecuentes ejecutantes, ¿vale? Banco contra la casa de Pepito, eso suele ser lo más habitual en los juzgados, pero no es lo único, ¿vale? Ni tiene que ser un banco, ni tiene que ser un bien inmueble el que se haya hipotecado, pero bueno, para que estemos más o menos situados, hablaremos así, de ejecutante el que me prestó el dinero y ejecutado pues el que no ha cumplido el pago de esa hipoteca. Lo podrá cambiar aunque el banco diga que no o ni siquiera diciéndole nada, si me cambio de domicilio dentro de la misma población o a cualquier otra población donde en el término en el que esté la propia finca hipotecada. Se supone que no es un cambio de domicilio muy importante y por lo tanto no necesito consentimiento del que me prestó el dinero. Bueno, pues
Si yo me cambio de domicilio y quiero designar otro, lo comunicaré y haré una notificación fehaciente. Bueno, pues normalmente envío un burofax a la entidad bancaria o lo que sea. Y eso va a tener acceso al registro de la propiedad por nota marginal. Estos son generalidades, no son muy importantes, pero por si alguna preguntita puñetera en gestión no fuera para hacia estas cuestiones previas, pues bueno, tenerlas también vistas. Miren, la ejecución como procedimiento judicial, ya hemos dicho que va con la demanda, ya empezamos a unirle documentos que se exigen, le hemos puesto la escritura, supónganse que vamos con el poder del procurador, pues también lo tenemos que adjuntar, en fin, en esa documental que se adjunta vamos a tener que unir los requerimientos que hayamos hecho para evitar el requerimiento de pago, ¿verdad? O para evitar que el juzgado deba acudir. Y ¿dónde tenemos que presentar la demanda? Entran en juego las cuestiones de competencia. Como hemos dicho, que no solo se puede hipotecar un inmueble, aunque sea lo más común y frecuente, pues la ley nos da distintos puntos de competencia, distintos foros competenciales, dependiendo del tipo de bien que tengamos hipotecado y que vayamos a ejecutar. Si se trata de inmuebles, ya podemos imaginar, y es lo más frecuente, lugar donde radique la finca. La finca puede ser la vivienda, el piso, el solar, el local, la nave, la finca rústica, ¿vale? Todo ese tipo de fincas, de inmuebles, con su correspondiente hipoteca, que es la que vamos a ejecutar. Pues donde radique, el donde radique es el partido judicial en el que radique. Si está en Tacoronte, pertenece al partido judicial de La Laguna. Si está en Adeje, pertenece al partido judicial de Arona, por ejemplo. Y así sucesivamente, cada municipio al partido que le toque. No cabe poner en la hipoteca ni en un contrato aparte que tenga validez que nosotros, porque somos los más guays, nos someteremos a la subasta en el partido judicial de Marbella, Madrid, Cuenca, aunque la finca esté en Málaga. No, eso no se puede hacer, no cabe ningún supuesto. Aunque se pusiera, que el notario ya no nos lo va a permitir, pero aunque se pusiera y hubiéramos firmado un contrato privado y tal, la ley, en este caso, en cuanto a la competencia, está por encima y no cabe sumisión tácita ni expresa. ¿Vale? Que las partes digan el juzgado al que quieren someterse. Si lo que hemos hipotecado es un barco, un buque, elige el acreedor, el ejecutante o el actor, en todo caso, y vamos a tener distintas posibilidades, además por orden. Si las partes han pactado por acuerdo, aquí sí se respeta el juzgado que hayan designado, porque fíjense que estamos hablando de un barco que de hecho se mueve de un sitio para otro y la escritura se habrá hecho en algún sitio, pero no tiene mucha vinculación directa con el lugar donde esté el buque. Bueno, en segundo lugar acudimos al lugar donde se haya firmado la escritura del notario. En tercer lugar, puerto en el que se encuentre el buque. ¿En qué momento? En el momento de presentar la demanda, porque cuando estamos diciendo quiero ejecutar la hipoteca, quiero que este señor se saque a subasta su barco y me pague el dinero de la hipoteca que le presté, lugar del puerto en que se encuentre el buque. Después, domicilio que haya designado el demandado, el ejecutado. Y por último, el lugar en que se haya registrado. Estos barcos con hipoteca, la hipoteca naval se inscribe en el registro de bienes muebles como los vehículos, ¿vale? Y tenemos nuestra hipoteca y el registro. Pues por último, el lugar del registro. ¿Quién elige? El ejecutante. Bueno, si lo que hemos hipotecado por contra pues es una obra de arte, una escultura o algún bien mueble con determinado valor y me han prestado bajo hipoteca una cantidad de dinero, los juzgados del lugar que se haya pactado en la escritura, aquí sí se permite también ponerlo directamente, o si no, lugar en que se haya constituido la hipoteca, ¿vale? Vemos en qué notaría se hizo y vamos al partido judicial. Y por último, si se trata de bienes pignorados, la pignoración es una especie de préstamo en garantía, es decir, de entrega o depósito en garantía. Yo te dejo esta cosa con desplazamiento o no, te la entrego o te digo que la tengo aquí y que si no cumplo te la doy, ¿vale? Esas son las dos posibilidades de los bienes pignorados. Sin que exista una entrega de dinero, simplemente si no cumplo te entregaré esta cosa o te la puedes quedar, ¿vale? Pues en ese tipo de cosas que ya casi hoy en día no se ven, este tipo de contratos,
acudiremos al lugar que se haya pactado en esa escritura o lugar en que se encuentren los bienes, bien porque estén almacenados en depósito o bien porque al hacer el contrato se los haya entregado al propio ejecutante en garantía. ¿Vale? Por si el ejemplo claro, cuando ustedes antiguamente no teníamos los medios de pago en una cafetería y me tenía que, ay, no tengo suelto, voy a sacar dinero al cajero, te dejo, pues le dejabas el DNI o ese supuesto, te dejo el DNI y vengo. Eso es una pignoración con garantía, ¿no? O te dejo el reloj y ya vengo para que veas que no me voy a ir sin pagar, sino que voy a sacar dinero. Ese era el ejemplo que se ponía antiguamente sobre esto. Como ya les digo, ya casi no existe, lo que pasa es que la ley sigue contemplando esa posibilidad. ¿Vale? Bueno. Lo máximo que podemos encontrar por terminar esta parte y que tengan una idea es las casas de empeño, los montes de piedad y casas de empeño donde prestan un dinero con una pignoración o un depósito en garantía. Y bueno, pues ahí lo que pasa es que se valora previamente y pierdes la cosa en el caso de no devolver las cantidades. Bueno, diferencias que tenemos también en el hipotecario o peculiaridades que tenemos. El demandado o el ejecutado, demandado-ejecutado, puede ser el que debe el dinero, el que ha firmado la hipoteca y no paga, lo llamamos deudor, hipotecante, ¿verdad? Pero también pueden ser aquellas personas que hacen la hipoteca, participan en la hipoteca y garantizan que se va a pagar, pero no son los que adquieren la obligación de pagar, no son el deudor, sino simplemente son avalistas o fiadores para el caso de que no pague la persona directamente obligada. Se llama hipotecante, no deudor. Responden de otra manera del pago, pero también son partícipes de la hipoteca. Contra ellos también se puede ir en la demanda. E incluso el demandante va a poder ir contra el tercero que posea el bien, y nos dice la ley siempre y cuando haya acreditado que ha adquirido ese bien. ¿Vale? Nosotros podemos tener la posesión de un bien porque tenemos el usufructo, porque lo hemos adquirido de alguna manera o porque tenemos la propiedad pero no la hemos registrado, también puede ocurrir. Siempre y cuando esto se sepa, el banco o la persona, la parte ejecutante, va a ir en la demanda contra estos poseedores. ¿Vale? Bueno, ya hemos dicho que acompañamos a la demanda la escritura de hipoteca. Nos dice incluso la ley, para los casos en que no fuera posible, cuando ha desaparecido un protocolo de un notario, cuando se pierden los originales y no es posible hacerlo, dice que acreditaremos mediante certificación del registro la existencia y subsistencia de esa hipoteca. Esto es un caso muy raro porque no suele ocurrir, y menos hoy en día, donde prácticamente las primeras copias y copias de escritura siempre están. Pero bueno, si se diera el caso, cabe esa posibilidad. La ley luego, como parte genérica o disposiciones también de generales, nos dice que efectivamente, como bien estamos ante una ejecución de título no judicial, en cuanto al requerimiento, tendremos que extenderlo a las personas que hemos dicho. Como toda ejecución, tendremos nuestro despacho, nuestra orden general de despacho de ejecución, fijando las cantidades, principal, intereses y costas, perfecto, y tendremos nuestro decreto. El requerimiento de pago lo haremos al deudor, pero también a estas otras personas que acabamos de decir, hipotecante no deudor o terceros poseedores. Todo ello en función de la información que resulte del registro. Bien, un detalle que se introdujo desde el 2009 es informar, ¿vale? Desde el 2009, la última reforma, para todo el tema de facilitar o no causar una indefensión en las situaciones de vulnerabilidad, los desahucios y todo aquello, se introdujo en el 441, que lo hemos visto en el verbal, la posibilidad de que ante un desahucio la persona pudiera acudir a los servicios sociales de su municipio, iniciar ahí un procedimiento para declarar su situación de vulnerabilidad o la de su núcleo familiar, y en el plazo de un mes que el ayuntamiento comunique esta circunstancia y le busque una solución alojativa a esta persona, comunique si esa persona tiene esa situación de vulnerabilidad o no, y también nos indicaba que si pasaba el mes sin que el ayuntamiento hubiera comunicado ni una cosa ni otra, continuábamos y alzábamos esa suspensión del procedimiento, ¿vale? Y si estábamos ya en un lanzamiento, procedíamos a la práctica del lanzamiento. Con esa salvedad por medio,
cuando iniciemos este procedimiento, en el propio requerimiento de pago, haremos también esas indicaciones. Le indicaremos al deudor, al hipotecante no deudor, a los que convivan en el núcleo, si ellos se identifican y quieren, que pueden acudir a los servicios sociales. Ellos nos lo manifiestan y aplicaremos ese plazo de un mes para que el ayuntamiento tramite el expediente de situación de vulnerabilidad. ¿Vale? A partir de ahí lo mismo, se alza la suspensión y continuaremos con, en este caso, el hipotecario correspondiente. Miren, lo último que nos dice en cuanto al domicilio y en la práctica del requerimiento es que si resulta negativo en el domicilio que tengamos designado, la práctica nos obliga, en el artículo 685, si no me equivoco, 86, en el punto segundo, después de la parte que le dicen al notario, en el punto tercero, nos obliga a que la oficina judicial haga la averiguación domiciliaria. Bueno, nos habla de las averiguaciones pertinentes. Nosotros, en la práctica, y yo creo que es la averiguación correcta, debemos realizar una averiguación domiciliaria integral. ¿Vale? Hago un pequeño paréntesis aquí, más bien para los que ya lo hemos visto, pues bueno, se habrán cansado de realizar averiguaciones domiciliarias. Los que no lo hemos visto, saber que en función de lo que se acuerde, el juzgado puede entrar a distintas bases de datos y averiguar esa parte, el domicilio, en distintas bases de datos. Podemos saber el domicilio que tiene Hacienda del ejecutado, el domicilio que tiene el INE, el domicilio que tiene la agencia tributaria o tráfico en los vehículos también nos aporta un domicilio. Pero luego tenemos una posibilidad genérica que nos lista todas esas averiguaciones, se llama averiguación domiciliaria integral. ¿Vale? Pues bueno, el padrón, ¿cuál es el que nos sale? Pues todo eso. Nosotros aplicamos esa y yo entiendo que esa es la más completa y la que nos puede dar una averiguación domiciliaria mejor. No quiere decir que si nos salen 4 o 5 resultados tengamos que ir a todos. Nosotros, a la vista de esa información, muchas veces nos sale cuando se dio de alta en el nuevo municipio. Entonces ya el anterior lo descartamos aunque nos salga en tráfico o en otra base de datos. ¿Vale? Ser un poco listos en eso y vamos al domicilio más actual. Pero como obtención de información, acordar la averiguación domiciliaria integral. Si practicado eso nos dé un resultado o dos y vayamos y sea negativo, también resulta negativo, tenemos que acudir a la vía de los edictos. ¿Vale? Publicaremos el requerimiento y la notificación tanto del auto de despacho de ejecución como el decreto de medidas, lo publicaremos por edictos. Ya se hace telemáticamente y transcurrido el plazo correspondiente, los 10 días que le hayamos dado desde que se publique telemáticamente, daremos por notificado y requerido y podremos continuar el procedimiento. ¿Vale? Tiene mucha importancia porque normalmente lo que vamos a subastar, lo que vamos a ejecutar es la vivienda normalmente habitual del deudor. Ese señor hizo una hipoteca para comprarse su casa, punto. El señor va a vivir ahí, pero las peripecias y las triquiñuelas para no notificarse han sido muchas. Bueno, pues tenemos que recorrer toda la vía, averiguación domiciliaria, intentos de notificación y finalmente, si no conseguimos resultados, edictos. No es la primera vez que por fallar en cualquiera de estos pasos nos anulan una subasta en cualquier punto posterior, ¿vale? Nos aparece la esposa del caballero y nos dice que no se le ha notificado 2 años después y todo lo que hemos hecho durante esos 2 años en el hipotecario no ha servido. Tenemos que volver al punto de notificarle a la esposa y darle el plazo de oposición, porque al requerirle de pago se pueden oponer a la ejecución. Ahora veremos cuáles son las posibles causas, pero bueno, vamos a suponer que nos estudiamos bien esto y lo vamos haciendo todo bien. Hemos conseguido practicar el requerimiento y las notificaciones. El siguiente paso es reclamar una certificación de cargas del registro de la propiedad. Esto tampoco lo tenemos normalmente en todas las ejecuciones, ¿verdad? Pues supone una especialidad. Estamos en el artículo 688. De oficio, el letrado de la administración dirigirá un oficio, una petición para que se nos envíe certificación de cargas sobre la finca que vamos a ejecutar. Al recibirlo, el registrador, primero que nos da el asiento de entrada, segundo expide la certificación de cargas, pero hace constar por nota marginal en el propio registro que se ha librado esa certificación de cargas, que hemos enviado al juzgado número tal certificación de cargas, ¿vale? Con eso
ya marcamos esa finca y cualquiera que consulte el registro sobre esa finca va a poder ver que ahí existe algún procedimiento. Ahí ha pasado algo que un juzgado está pidiendo una certificación. Y a partir de ahí no se va a poder cancelar sino a resultas de esta propia ejecución, con lo cual marcamos bastante esa finca que realmente venía condicionada por la hipoteca, ¿vale? ¿Qué nos puede decir la certificación de cargas? Pues, hombre, si nos dice que no existe la hipoteca o la hipoteca está cancelada, ahí nos paramos, damos cuenta a nuestro letrado de la administración porque esa subasta, esa ejecución hipotecaria está mal puesta y no se puede llevar a cabo. Nosotros ahí por decreto dictaríamos un archivo o sobreseimiento de la ejecución acordando el final de esa ejecución, ¿vale? No es que tengamos que esperar a la oposición. La certificación de carga nos dice que ya se pagó la hipoteca en el año 2018, punto y final, ¿vale? No sé si me explico con esta posibilidad que es muy rara, ¿vale? El banco sabe muy bien sus cuentas y no suele poner subastas que están canceladas debidamente, ¿vale? Bueno, vale, ya el detallito de que el letrado es el encargado de mandar cancelar esa nota que habíamos puesto en el registro y que eso es importante porque el registrador no va a poder cancelar ninguna hipoteca hasta que la ejecución no se lo diga, ¿vale? Ya queda inmediatamente ligado esa cancelación. Bien, en cuanto a la parte de convocatoria, estaríamos en el artículo 691. No cambia mucho, pero bueno, lo hemos puesto también aquí para recordarlo. Perdón. La convocatoria se hará a los 20 días de que se hayan hecho las notificaciones y de que se haya practicado con el resultado que sea el requerimiento de pago. Terminado eso, debemos respetar esos 20 días, pues por si ocurre alguna oposición o ocurre alguna causa de nulidad que nos planteen o lo que sea. Y a partir de ahí se puede realizar la convocatoria de subasta. Realmente este paso tiene una importancia formal. Nosotros realmente esperamos siempre a instancia de parte, a que sea el ejecutante el que nos pida que convoquemos la subasta del bien que sea, convoque la subasta del bien inmueble que sea. Solemos esperar a esto pues para que no exista ninguna traba y que sea siempre a instancia de parte y no porque de oficio proceda. Pero hay muchas veces en las que se queda ese procedimiento sin convocatoria, pues porque están intentando llegar a un acuerdo o porque han intentado alguna entrega de llaves, ¿se acuerdan? Entrego la llave y me quedo de alquiler, alguna de estas posibilidades y no se nos comunica. Entonces, bueno, se le da un traslado o se le pide al ejecutante que inste lo que a su derecho convenga sobre la convocatoria del bien. Y entonces sí que reaccionan y nos dicen si se sigue o no se sigue. Dictaremos un decreto convocando la subasta. Realmente no tiene más contenido ese decreto. Se acuerda la subasta, se describe el bien y lo que se hace es poner en marcha el mecanismo de subasta que ya hemos estudiado para los bienes inmuebles. Aplicaremos en cuanto a anuncio y publicidad de la subasta la misma normativa, los mismos artículos, se los hemos puesto aquí, que para los bienes inmuebles. Ahí no existe ningún cambio. En cuanto al desarrollo de la subasta, también será electrónica, con las mismas condiciones, con las mismas condiciones y con los mismos plazos que la subasta de inmuebles no hipotecados. En cuanto al remate y adjudicación, también acudimos a los artículos 670 y 671. Recordar el 670 con los porcentajes en función de la puja que haya ganado, es decir, superiores al 70%, en este caso no de la valoración, sino del tipo de la subasta, que habrá sido el que viene dado por la escritura. Si no llega al 70%, las distintas posibilidades, en fin, y recordando esas posibilidades si existían postores, y el 671 lo aplicamos para el caso en el que se trate de una subasta desierta o no haya concurrencia de postores, no haya ido nadie a esa subasta. ¿Cuándo se puede dar esto? Pues cuando en vez de
una hipoteca de una persona que se compró su casa, pues tenemos una hipoteca que se dio al que hizo el edificio y tenemos que subastar todos los apartamentos en un solo lote o un edificio de 3 plantas con no sé cuántas viviendas. ¿Quién va a quedarse esa subasta por 3 millones de euros? Pues normalmente el propio banco es el único que concurre a esta subasta y dice que o bien se lo adjudica él o en pago o bien cede el remate a otra empresa normalmente del grupo que se encargan de darle salida. Bueno, también aplicamos las cuestiones de suspensión. Si se hallara en concurso el deudor, pues bueno, se acuerda la subasta en las mismas condiciones hasta que desde el juzgado de lo mercantil el juez del concurso nos diga que efectivamente esa persona está en concurso o esa empresa está en concurso y que el bien está o no está afecto a la masa del concurso, es decir, tiene que viajar para formar parte de la masa activa y pasiva del concurso de acreedores que se haya creado. Si nos dice que no pertenece a esa masa o que no está afecto al concurso, se dice, podremos levantar la suspensión y continuarla. Si nos dice que sí, mejor para nosotros porque nos quitamos un hipotecario y va a ser el mercantil junto con el resto de bienes del señor el que vaya liquidando si se puede o llegando a un acuerdo con toda la masa de deudores, ¿vale? Bueno, también se aplica que cabe convenio o subasta por una persona o entidad especializada. Esto normalmente es a petición o con acuerdo entre las partes, ¿vale? Se aplica igualmente el artículo 691, que es el que nos establece esa posibilidad. En el punto 6 en concreto, realización por convenio o por alguna empresa especializada. Y con respecto al final, una vez que se haya realizado esta subasta con una puja ganadora, o bien el banco u otra empresa de su grupo o de otro grupo, al final, mediante la cesión del remate, se hayan adjudicado el bien, repartiremos o designaremos que el precio que se haya obtenido, el resultado de esa subasta, pagará en este orden principal, intereses y costas, y nos vuelve a mencionar, ahora sí, la cobertura hipotecaria. Recordar en la escritura ese desglose que cubre la garantía en función de cada concepto. Por principal se puede llegar hasta tanto, por intereses y costas se puede llegar hasta tanto. No debe superar la adjudicación estos conceptos que se llaman cobertura hipotecaria. Si una vez adjudicado y pagado el principal, los intereses y costas, existe remanente, queda más dinero porque la puja ha sido alta, nos lo destinaremos a pagar a titulares de créditos posteriores, si existen, ¿vale? Se les paga y bueno, y punto pelota. Derechos posteriores, si los hubiera. Y si aún así, después de pagar todos estos, queda dinero, se le devuelve al que fue propietario del bien hipotecado, ¿vale? Porque se ha subastado, ha resultado bastante dinero, ha dado para pagar la deuda y la de los titulares posteriores inscritos y sobra un poco de dinero, pues para él. ¿Qué puede ocurrir? Lo que pasaba en cualquier subasta, que algún otro juzgado, en otra situación o incluso un concurso, nos hubiera dicho, en caso de que exista sobrante es al final de todos estos pasos que hemos dado, pues se lo enviamos a su cuenta, ¿vale? Porque existe otra ejecución que ya no es el hipotecario, pero que nos está pidiendo que a resultas de todo eso, cuando usted termine, si queda un remanente, un sobrante, me lo mande. Pues bueno, puede ocurrir, ¿vale? Bueno. Tenemos otra especialidad, o bueno, tampoco es distinto a lo que ocurre en la subasta de inmuebles. El testimonio del decreto de adjudicación, que a veces sirve de mandamiento de cancelación de cargas, es lo que va a llevar al registro la persona que ha resultado adjudicataria o el banco, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a cancelar en este caso? En este caso cancelamos la hipoteca que estamos ejecutando porque ya le hemos dado cumplimiento mediante subasta, luego ya en el registro la quiero libre, sin esa carga, ¿vale? Esa es la carga que originó la adjudicación o el remate, es decir, la que estamos ejecutando. Ordenamos la cancelación de todas las posteriores, todas las cargas que estuvieran anotadas con posterioridad a la mía, van literalmente a desaparecer. Ya no, el bien no ha dado para embargar y subastar las siguientes anotaciones, ¿vale? Porque ya las tenemos canceladas, se consumieron todas con la hipoteca.
Y también vamos a poner un matiz en ese mandamiento, que es que se notificó el procedimiento a la persona que haya resultado la última titular del bien. Esto solo tiene importancia si discrepara la propiedad del bien con el titular del registro, ¿vale? Pero bueno, se pone porque se ha practicado esa notificación. Eso lo hacen los notarios, esa notificación última se la envía el notario. Y cuando nos lo pidan, pues le damos el testimonio del auto, cuando nos lo pidan, y sea firme, por supuesto. Y luego nos pone que se mandará electrónicamente. Nosotros todavía este paso no lo estamos haciendo, por eso le hemos puesto aquí que no se hace aún, enviarlo directamente de manera electrónica o telemática al registro. Nosotros eso, de momento, no lo hacemos todavía. Se entrega la parte y lo hacen, ¿vale? Bueno. En cuanto a las causas de oposición, como en toda ejecución, cabe la posibilidad de que el ejecutado, cuando reciba la notificación del auto y el decreto, se oponga, ¿vale? Pues en este caso de la ejecución hipotecaria, solo se admite que se oponga por estas 4 causas que tenemos en el artículo 695, si no me equivoco, efectivamente, 695. Nos lo pone mucho más sencillo porque normalmente cuando se pone una subasta hipotecaria, una ejecución hipotecaria, es porque es muy claro el impago. Sin embargo, hubo una época, ahora con las cláusulas abusivas, que se pusieron muchísimas ejecuciones hipotecarias que luego se han ido reduciendo o anulando. Y bueno, pues porque ha cambiado un poco la interpretación de lo que se puede y no se puede hacer, y eso ha dado lugar a que se hayan anulado muchas de ellas, ¿vale? Miren, las causas de oposición que tiene en su mano, las herramientas que tiene el ejecutado para oponerse, son simplemente que se haya pagado, ¿vale? Que se haya extinguido de alguna manera la hipoteca, la garantía y la obligación que yo tenía al firmar esa hipoteca. ¿Qué hará el ejecutado? Aportar debidamente los pagos realizados o que se haya cancelado de alguna manera esa hipoteca. Certifico esto, me opongo y tendrán que archivar esa ejecución pues por pago en realidad, equivale a la oposición por pago. Que haya un error, que el banco haya cometido un error, en ese caso el ejecutado se encarga de aportar ese plan de pagos o esos asientos que se han ido haciendo con las distintas cuotas del pago de hipoteca y deberá acreditarse ahí el error, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos varias posibilidades de que esa oposición se dé lugar a que se archive porque el error es tan grande que no hay ninguna cuota impagada, o bien que se reduzca la cantidad por la que se hace y vayamos a subasta, pero por menor importe. Bueno, pues ahí está. Si existiera hipoteca sobre bienes muebles o hubiera esta pignoración o prenda, es otro tipo de contrato, pero muy parecido, que exista otra anterior, que exista otra hipoteca anterior o otra prenda con o sin desplazamiento anterior. Eso es una causa para también oponerse. Ya les digo, tampoco suele darse mucho la hipoteca sobre bienes muebles. El hipotecario sobre muebles, el de barcos a lo mejor alguna vez, pero el otro no se suele dar mucho. Y una que ha estado muy de moda, que se incluyó como causa de oposición nueva, es la existencia en la escritura de cláusulas que se puedan considerar abusivas. Si ustedes se acuerdan, teníamos la cláusula suelo, pero después vinieron los intereses abusivos, después vinieron la cláusula de vencimiento anticipado, es decir, la posibilidad de que el banco, por el impago de 2 o 3 o algunas cuotas de hipoteca, pudieran resolver y pedir la ejecución de todo lo que me faltara, de todo el préstamo que me hubieran concedido. Bueno, pues ahí también se reguló sobre eso y el ejecutado podía imponer estas causas como causa de oposición. El resultado de esta cláusula abusiva, si le dan la razón, ya saben que podía ser anular, que fuera tanto el abuso y que vinculara tanto la causa que fuera causa de nulidad completa, es decir, no podía continuar la ejecución, o bien que la cláusula abusiva, bien fuera por cantidad de vencimiento anticipado, intereses o una mala aplicación de la cláusula suelo, implique que en vez de pedirte el principal que te estoy pidiendo, tuviera que ser mucho menos, ¿vale? Entonces le obligaba a reducir esas cantidades, pero la ejecución va a poder continuar. Bien, el trámite: presentada la oposición, suspensión de la ejecución, convocatoria ante el tribunal con 15 días entre la citación y la vista, normas de juicio verbal para este incidente de oposición y una vez celebrada, siempre habla de comparecencia, pero nosotros le aplicamos la misma norma de un verbal y está su señoría, con lo cual incidente de oposición se resuelve por auto, exactamente igual.
El auto dirá si se estima o no se estima alguna de estas causas. Todo esto lo hemos hecho en un incidente con la ejecución suspendida. Una vez que sea firme el auto, continuamos con nuestra ejecución si así nos lo dan, si no se estima. El auto que va a poder decir sobreseimiento de la ejecución, si está cancelada o pagada la hipoteca, con lo cual le dará la razón al ejecutado y habrá una condena en costas para esa entidad bancaria normalmente. En segundo lugar, fijar la cantidad concreta. Si tenemos un error en la cantidad, oye, le doy la razón al señor y usted no debe las cuotas de enero a mayo de tal año, porque sí las pagó. Bueno, pues seguimos adelante, pero le hemos dado la razón al ejecutado en la oposición. Y por último, lo que acabamos de decir con respecto a las cláusulas abusivas. Si se estima, ya veremos si hay nulidad o continuación de la ejecución sin la cláusula abusiva. Otros supuestos de suspensión también los tenemos, nos sirve de repaso si existiera una prejudicialidad penal, es decir, en el título existe alguna falsedad o alguna situación grave que ha dado lugar a un proceso penal y mientras se resuelve si ese título, esa escritura es válida, no es válida, hay un delito por ahí, una condena o lo que sea, vamos a suspender la ejecución hipotecaria, ¿vale? Y el 698, que es el último articulillo de especialidades, nos dice que cualquier otra causa que se intente poner como oposición al hipotecario, bien sea que el título es nulo, bien sea que haya alguna cuestión de vencimientos, bien haya duda o sea cuestionable la certeza de la escritura, o bien se haya extinguido. Todas otras cuestiones relativas a esa oposición a la ejecución, las derivamos todas al declarativo correspondiente. No las vamos a tramitar como incidente de oposición. Como oposición solo se admiten las 4 que hemos visto. Les enviaremos al declarativo correspondiente, será un verbal o un ordinario, y una vez resuelto puede que afecte a la ejecución, pero ni la suspende ni la vamos a resolver como incidente, ¿vale? Esto es importante, el 698. Solamente las 4 causas que hemos visto en este articulito. Extinción o pago, error, si se trata de muebles, que exista otra prenda o otra hipoteca anterior, y cláusulas abusivas que se hayan resuelto a favor del ejecutado por el resultado que sea, ¿vale? Pues ven cómo el hipotecario tampoco debe darnos tanto miedo. Bueno, duditas que nos vayan por aquí, que hayamos generado con estos articulitos nuevos. Decirles un poco que el tema de hipotecario, la parte de hipotecario dentro de la subasta, es una parte que va más encaminada a los exámenes de gestión. Lo que sí, hablando desde los prácticos, lo que sí puede caer alguna preguntita tranquilamente, tanto en auxilio como en tramitación en el test. Pero vamos, sí, que le entren para tramitación por un práctico de hipotecario, no lo veo. Es raro. Y además que no debería, si tú miras bien los temarios, no debería... Ahora, o sea, en la teoría sí. Pero bueno, nos puede caer. En los test sí. Vale. Dice, solo es apelable... Marcos te pregunta, ¿solo es apelable la cláusula abusiva? ¿Cómo que solo es apelable? No entiendo muy bien. Si sobre las otras causas te refieres. No, el recurso de apelación cabe contra el auto que resuelve. Efectivamente, sí. El auto de oposición. No, cabe recurrir. Déjame mirarlo bien. Tenemos carácter... No sé si se refiere a si hay oposición a la... Si hay por otra causa que no sea cláusula abusiva, ¿no? Exactamente, puede ser por pago o por lo que sea, ¿no? Se puede recurrir. De forma, o yo que sé, lo que sea. Efectivamente, de las 4 causas, dice extinción de la garantía, tal, formulada se suspende, auto segundo día, el auto que estime, tal. Sí, tú dices porque el punto 4 te lo pone expresamente y en las otras no. Pero cabe recurso de apelación de todas maneras. Sí, dice que se refiere a eso, Frank. Sí. Vale. Y Tania te pregunta... Fuera de estos casos... Sí, termina con Marcos. Los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo contra el auto que ordene el sobreseimiento y la aplicación de una cláusula
abusiva o la desestimación de la oposición. Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán objeto de recurso alguno. Sus objetos, sí, pero cuando dice fuera de estos casos, contra el auto que ordene sobreseimiento, primera, tercera, y la aplicación. Fíjate que se refiere, fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo. Sobreseimiento, inaplicación o desestimación de la oposición. Claro, lo que no va a caber es cuando se estima la oposición. Por ejemplo, dice desestimación de la oposición por la causa del 1.4. Cuando le damos la razón. Contra el auto que ordene el sobreseimiento, mira, te lo estoy leyendo directamente del punto 4 al final. El auto que ordene sobreseimiento. ¿Cuándo ordenamos sobreseimiento? Cuando hemos... Punto 3. Cuando le hemos dado la razón por las causas 1 o 3, es decir, cuando hay error o cuando hay pago. Vale, ahí tenemos que le damos la razón al ejecutado. Ahí, contra ese auto se puede interponer apelación. Cuando digamos que por la cláusula 4, por una cláusula abusiva, causa cuarta, no aplicamos una cláusula abusiva. O incluso desestimamos la oposición. En esos casos siempre va a caber apelación. Cuando estimemos la oposición, en ese caso no cabrá. Por eso te dice en el punto 4, fuera de estos casos no serán susceptibles de recurso alguno. Es solamente cuando le damos la razón al ejecutado por cláusula abusiva. Ahí no... efectivamente, no, ahí sí cabe inaplicación de una cláusula. Vale. Desestimación de la oposición. Cuando le damos la razón al banco ante una cláusula abusiva. Ahí es el caso en el que no se podrá interponer recurso. Desestimación de la oposición por la causa cuarta. Podrá interponerse. En el resto de casos, cuando le demos la razón al ejecutado, no se podrá. Pero vamos, prácticamente en todos, menos en ese, se podrá hacer. Y además tienes el otro artículo que te dice que no puedes alegar otras causas distintas. Eso tendrás que irte al declarativo que corresponda. Contra el auto que ordene sobreseimiento de la ejecución. Causas 1 y 3. Vale. 1 y 3. Inaplicación de una cláusula abusiva o desestimación de la oposición. No, te dice... Podrá interponerse. Fuera de estos casos, no será susceptible de ninguno. En la oposición basada en la cláusula primera y tercera del apartado 1. Primera y tercera es el pago o la extinción, creo, ¿no? La primera es el pago y la tercera es muebles hipotecados. La primera es extinción de la garantía o de la obligación garantizada siempre que se presente certificación del registro expresivo de la cancelación de la hipoteca. La extinción de la hipoteca. Y la tercera, en caso de ejecución de bienes muebles hipotecados o sobre los que se haya constituido prendas y desplazamientos. Sí, deja al margen desestimación de la oposición. En los casos en que se desestime la oposición, es decir, no le demos la razón al ejecutado. Ahí también cabe, por parte del ejecutado, apelar. Eso es lógico y lo tenemos siempre. Ahora, cuando se trate de un error en la determinación de la cantidad, esa es la que parece que deja fuera del recurso. La cuarta es la que no cabe recurso. La segunda, SEO. El punto cuarto. Sí, por eso, pero solo en el caso del error en la determinación de la cantidad. De todas formas, Marcos, lo voy a mirar bien, porque aquí tampoco me queda del todo muy claro los supuestos de sobreseimiento. Me lo voy a mirar bien y te lo digo. A ver en qué casos no cabe recurso, que tiene bastante, sobre todo para gestión, bastante importancia porque nos pueden liar. Y en ese último párrafo nos dice algo también importante, que es que esa resolución, ese auto sin recurso, para ese caso, creo que es el error en la determinación de cantidad, para ese caso, los efectos de ese auto van solo a esa ejecución, o sea, no resuelve nada más, no tiene el efecto de cosa juzgada, simplemente resuelve a los efectos internos de esa ejecución, es otra cuestión. Vale, lo miro bien y ahora cuando estén haciendo el test lo compruebo y ya se los digo, ¿vale? Bueno. Si se fijan, hemos cambiado de tercio, hemos terminado ya. Espérate, que Tania dice un ejemplo de posibles casos declarativos. No.
No, declarativos, lo que se refiere, Tania, en la oposición simplemente es que tú alegues otra causa distinta. Yo que sé, alegues que llegaste a un acuerdo con tu primo de que él continuaba pagando la hipoteca y no hicieron ninguna modificación y tal, y tú quieras meter como oposición todo ese negocio que hay ahí detrás. Eso al banco y a la ejecución no se le admite como causa de oposición. Y lo que dice la ley es que vayan ustedes al juicio declarativo que corresponda. Váyase usted al verbal o al ordinario que usted crea y lo plantea allí, pero no como oposición en un hipotecario. La ejecución va a continuar a pesar de que usted diga que hay una causa que no es esas cuatro, no es ninguna de las cuatro que hemos visto y que usted la quiere plantear. El juzgado no admite a trámite la oposición, no abrimos ningún incidente y el juez no va a entrar a resolver en el incidente. Ellos van a tener que poner la demanda que corresponda. Vale. Bueno, no sé si más o menos quedó resuelto. Vale, hemos cambiado las diapositivas para dar un pasito más. Terminamos ya ejecución dineraria completamente finiquitada. Ya no vamos a hablar de deuda, ya no vamos a hablar de reclamar una cantidad que haya fijado una sentencia que se me debe, ¿vale? Ni un título no judicial, un préstamo, una póliza, una hipoteca en la que ya se me deba una cantidad de dinero. No, ahora vamos a hablar de todas aquellas obligaciones distintas a las dinerarias, ¿vale? Voy a hacer grande esta parte. Y bien, nos situamos por tanto en la ejecución no dineraria, las particularidades que va a tener este procedimiento cuando lo que tengamos que cumplir o hacer cumplir sea una condena, una obligación distinta a la de entregar dinero. En este caso vamos a poder tener, si se acuerdan, pues tres tipos de obligaciones. Si en la ejecución dineraria siempre hablábamos de entregar una cantidad de dinero de alguna manera y si no la entregaba o pagaba en los plazos que tenía y tal, investigábamos patrimonio, embargábamos, convertíamos a dinero y entonces entregábamos, ¿vale? En las condenas no dinerarias, recuerden que acudíamos a obligaciones de entregar algo, de entregar una cosa. Fíjense que aquí a lo mejor nos confundimos. Entregar una cosa puede ser entregar un inmueble, entregar una casa, y no estamos ejecutando para obtener dinero, sino que la obligación en sí misma consiste en entregar esa vivienda, ir al notario, entregarla y tal. A lo mejor son cosas muebles, entregar el cuadro de no sé qué, ¿vale? También podía consistir en obligaciones de hacer. El famoso muro que destruiste, que era el muro medianero de mi abuelo en la finca y tal, pongo un pleito, lo gano y quiero que lo reconstruyas. Obligación de hacer. O incluso obligaciones de no hacer. No pasar por ese sitio, no volver a romper tal cosa, no situar determinados impedimentos a un paso de un camino o simplemente pues no romper algo que está puesto en una finca, por ejemplo. Obligaciones de no hacer o no construir. Te obligamos a destruir algo que has construido y que en el futuro no construyas. Eso incluye una obligación de no hacer, ¿vale? Pues esas son las posibilidades que tenemos y a lo que se dedica la ejecución no dineraria. Perseguimos directamente esas obligaciones, que siempre van a ser distintas a las de entregar dinero. Aquí les pusimos de la parte general un recordatorio de qué son los tipos distintos de ejecuciones que tenemos. Por un lado, judicial o no judicial, en función del título del que provengan. Si provienen de una resolución procesal, de una resolución judicial o del letrado que constituya un título ejecutivo, según el artículo 517, recuerden, o bien es un documento o un título no judicial. Hablamos de escrituras públicas, de pólizas de corredores de comercio y de algunos otros que también recoge el 517. Por otro lado, la otra clasificación que viene bien recordar, ejecuciones dinerarias, las que hemos estado viendo hasta ahora, siempre perseguimos entregas de dinero, y las no dinerarias, obligaciones de hacer, de no hacer o de entregar cosas. Esta es la primera que vamos a ver, la de entregar cosas, con sus tres categorías, cosas genéricas o indeterminadas. No perseguimos un bien en concreto con una marca, un modelo y una fotografía, sino
un vehículo cualquiera o un vehículo de lo que sea, genérico, o bien 18 kilos de lo que sea, ¿vale? Entregar determinadas cosas. Un proveedor al que le deben un container de latas de refresco, ¿vale? Aunque tenga la marca Coca-Cola, no hablamos de cosas determinadas y concretas. Cuando hablamos de cosas determinadas y concretas es el vehículo de mi abuelo 7897 BJ o el cuadro de la herencia que te quedaste, no sé qué, no sé cuánto, que me lo entregue, ¿vale? Algo concreto, único prácticamente, ¿vale? Cosa muy determinada. Bien, y también existe, como hemos dicho, la posibilidad de entregar un bien inmueble. No confundir con me debes dinero y te embargo una casa. No, eso es dineraria. Aquí voy directamente a que esa casa me la entregues o uno de los apartamentos del edificio me lo entregues, ¿vale? Por otro lado, las obligaciones de no hacer y las de hacer, que podían ser también genéricas, es decir, si no las haces tú, si no reconstruyes tú el muro que has derribado, lo voy a hacer yo a costa tuya con mis empleados o mis obreros, y las personalísimas, cuando solo el ejecutado es quien puede realizarla y yo quiero que la realice él. Pues un periodista que debe escribir un artículo y no lo hace, un evento con un cantante famoso que no se realiza, o bien pues cualquier cosa que solo pueda realizar la persona por sus cualidades concretas, porque lo tengo así pactado con él, ¿vale? Sobre este cumplimiento, debo avisar que siempre va a sobrevolar la posibilidad de que no se complete o no se pueda completar la ejecución. Es decir, yo pido que entregues una cosa y por mucho que el juzgado camine en esa ejecución, al final no se consigue. Te pido el vehículo de mi abuelo, la joya de no sé qué, y es que se ha destruido, o el propio ejecutado la ha vendido y no sabe dónde está, o bien alguna otra razón impide que al final se pueda entregar, ¿vale? O bien te digo que no rompas el camino y una y otra vez lo rompes, ¿vale? Lo que debo avisar es que todas esas posibilidades tienen una solución o varias soluciones que nos da ahora la ejecución no dineraria. Una de ellas va a ser el famoso artículo 712 y siguientes. El artículo 712 y siguientes, al que nos vamos a remitir en muchas ocasiones, y ustedes lo van a ver, nos habla de la posibilidad de determinar una cantidad de dinero en compensación por lo que no se puede entregar, por lo que no se puede hacer, por lo que no se cumple al final, por mucho que el juzgado ejecute. Es como si dijéramos una salida última, la compensación económica o la determinación de una cantidad en dinero que proviene de que el señor, por mucho que le hemos multado, no hace el maldito muro, pues lo hago yo con mis obreros y tal y cual. O porque el vehículo que me tenías que entregar, marca tal, matrícula cual, se acredita que ha sido siniestro en un accidente. Oye, pues equivalente pecuniario, ¿vale? Se calcula cuánto dinero es eso, cuánto cariño le tenía yo, cuánto vale verdaderamente el vehículo. Todo eso se calcula, se establece en ese procedimiento del 712 el equivalente pecuniario y se me entrega en dinero, ¿vale? Al final, lo que ustedes están imaginando es verdad, convertimos en último extremo nuevamente en dineraria una ejecución que se inició como no dineraria. Pero bueno, es la salida última que se le da al procedimiento de las no dinerarias, porque al final muchas veces va a depender de la voluntad o de la posibilidad de cumplir o no esa obligación, ¿vale? No hablamos simplemente de esperar y embargar, sino de que a lo mejor no se puede hacer, ¿vale? Bueno, siempre acudiremos a ese artículo 712 y siguientes para estas cositas. Aquí les volvimos a poner un ejemplo de cada una de las cuestiones, si quieren lo echan un vistacillo, pero bueno, obligación de hacer, de no hacer, personalísima, pues bueno, quizás la personalísima es la más rara, ¿sí? Cuando la persona es la única que lo puede hacer y nosotros perseguimos que ella lo haga. Echarle un vistacito y recordarlo. Esto lo tenemos también en la parte general de ejecución, ¿vale? Detallitos de la dineraria, vamos a, por supuesto, iniciar el procedimiento con una demanda, vamos a tener un auto y un decreto, efectivamente, y en ese decreto va a existir una notificación al deudor, tanto del auto como del decreto, y a la vez un requerimiento, pero la peculiaridad de este requerimiento no va a ser que pague,
o que diga bienes para embargar. No, aquí lo que vamos a requerir es, oiga, usted tiene un plazo que le hemos dado en función de la obligación que hay que cumplir para cumplir bien la sentencia o bien el título que sea, judicial o no judicial, en sus propios términos. Si la sentencia dice que usted construye un muro de 6x2 y de 3 metros de largo, con bloque visto y pintura terminado en RAL y remates de lo que sea, si lo dice la sentencia, le doy un plazo y le requiero para que en ese plazo lo haga. Lo haga. Me da igual si contrata a un obrero o lo hace usted, pero que lo haga. Y luego vamos a comprobar que está hecho. Así se cumpliría la obligación, en este caso, de hacer. Le estoy requiriendo para que en lo sucesivo se abstenga usted de colocar una valla en el camino que es público, o que es, público no, que es de su vecino. ¿Vale? Pues le requiero y esperamos, porque si usted vuelve a quebrantar eso y vuelve a poner una valla, va a tener otras consecuencias diferentes, ¿vale? Bueno, si en el plazo que establece el tribunal, fíjense que es curioso que lo establece el tribunal, ¿vale? No el letrado de la administración, lo pone el tribunal, se podrá apercibirle con que en caso de que no lo haga, le voy a poner multas. Bien, multas pecuniarias o bien le voy a poder embargar. ¿Cuándo va a poder producirse eso? Cuando en garantía el muro valga realizarlo tanto y yo diga, bueno, pido que se embargue porque sé que él no lo va a hacer en el plazo que se le dé, porque es un cabezón, porque nos llevamos fatal, por lo que sea. Aunque usted le requiera y le dé un plazo, ese muro no lo va a volver a reconstruir. Luego yo quiero que le embargue un dinero, no para entrega de dinero, sino para que yo con mis obreros lo haga y luego ese dinero se me entregue a mí en compensación por el gasto que yo he realizado, ¿vale? Ahora veremos que esas obligaciones de hacer, si no son personalísimas, las puede realizar el ejecutante a costa del ejecutado, ¿vale? Bueno, ¿se puede acordar el embargo? Sí, pero como garantía, cuando no se cumpla la obligación concreta, que va a ser una obligación no dineraria. También se puede acordar el embargo para indemnización sustitutoria y ya nos aparece el famoso artículo 712, es decir, el señor me tiene que entregar el reloj de pared de mi abuelo que yo he ganado en un juicio y me lo tiene que dar porque mi abuelo me lo vendió y es mío, eso no es de la herencia y tal. Se lo pido, le requiero, le doy un plazo para la entrega y me dice que es que le robaron en la casa y se llevaron casualmente el reloj de pared. Luego, esa ejecución ya nunca se va a poder realizar como no dineraria. Ese reloj ya me fastidié y nunca lo tengo. Lo que pido es una indemnización en sustitución. Se calcula por el artículo 712 y me van a dar esa indemnización en pago de no poder recibir el reloj que yo tanto quería. ¿Vale? No sé si con este ejemplo seguro que se entiende un poquillo el 712 hacia dónde se encamina. Vale. Ante esos embargos, el ejecutado puede decir, oiga, que sí que voy a hacer el muro, tranquilo, no se ponga nervioso y tal, que voy a ir de buena fe y lo voy a hacer. Además, fíjese, presto caución, es decir, ¿cuánto vale el muro? 1.000 euros, consigno 1.000 euros para que usted vea que yo lo voy a hacer. Tengo los bloques, tengo todo perfecto y ya viene mañana, me van a ayudar y lo voy a hacer. Presto el dinero, me quitan el embargo, me alzan el embargo. Se alzará si se presta caución. Los requisitos de la caución o las formas de prestar, ya sabemos que es dinero en efectivo mediante consignación, avales bancarios que se puedan ejecutar a primer requerimiento y alguna otra forma que sea aceptada por el tribunal. En la parte general de la ley lo tenemos en el 529.3 en cuanto a la caución y las formas de prestarlo. Caución en este caso es como fianza, ¿vale? Prestar esa garantía. ¿Quién acuerda el embargo? En este caso si es el letrado y si es por decreto. ¿Quién lo pide, sin embargo, a instancia de parte del ejecutado? Y contra el decreto que lo acuerde, pues bueno, cabe un recurso directo de revisión. Es uno de los casos en los que no cabe reposición, sino directo de revisión, para que lo tengan por ahí apuntado. Miren, de las tres posibilidades que tenemos, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer y ejecución por obligación de entregar cosas, podemos tener, como ya vimos, las determinadas y las indeterminadas. Las más conflictivas o las que pueden quebrar más son las cosas determinadas, pues porque tienen esa calificación que las hace únicas y hemos perseguido esa cosa y no otra, ¿vale? Haremos lo mismo, requeriremos al ejecutado en un plazo prudencial y calculado por el tribunal
y si no lo entrega en el plazo, el letrado acordará que se le ponga en posesión, es decir, por la fuerza. Realmente se refiere a eso. El juzgado, a través del letrado, dispondrá lo necesario para darle la posesión al que la reclama. Si la cosa está en un lugar cerrado, nos da solución. Si la cosa no se sabe dónde está, nos da solución. Y si de ninguna manera podemos encontrarla, acudiremos, como vemos aquí, al 712 para una posible compensación económica. Miren, si está en un lugar cerrado, le vamos a pasar las actuaciones al juez, porque el juez tiene que hacer algo muy importante que afecta a otro tipo de derechos. El juez va a dictar un auto, si lo entiende oportuno, autorizando la entrada, posible registro y localización de el objeto que estamos ejecutando y la entrega a la persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque por mucho que le hemos pedido el reloj de pared, el señor no nos lo da. Pues habrá que entrar por la fuerza a la casa y retirarlo de ahí y entregárselo a la persona. Pues eso es lo que se acuerda por auto. Y si la cosa al final no se sabe o no se encuentra, llamaremos a capítulo, llamaremos al juzgado, al ejecutante y al ejecutado. El ejecutado y el ejecutante yo sé que no nos va a decir nada y el ejecutado, el ejecutante no va a saberlo porque para eso ha puesto una ejecución y el ejecutado no nos va a decir nada. Pero ojo, le advertimos que va a poder incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial. Y de hecho, este es uno de los supuestos en los que dependiendo de lo que nos diga, qué ha pasado con esa cosa, con ese robo, con esa cuestión, se deduce testimonio y al señor sí se le abre un procedimiento penal por desobediencia, ¿vale? Bueno, la última parte, si aún así no conseguimos localizarlo para entrega, esa cuestión, ese vehículo, esa cosa de valor o lo que hayamos pedido, acudiremos a una compensación económica. Ojo, se acuerda por providencia y la providencia normalmente incluye no una motivación, porque no nos exige que sea motivada, pero sí que el juez suele poner que debido a que no ha sido posible la entrega o a que han pasado estas cosas, hemos intentado localizarla, no sé qué, no sé cuánto, o se acredita que ya no existe esa cosa en concreto, entonces acudimos al procedimiento 712 y siguientes para una compensación económica, ¿vale? Sería esa salida que vemos en los casos en que no fuera posible. Para el caso de una condena a entregar cosas genéricas, hablamos de eso, de cualquier tipo de cosa genérica en la que no necesitamos unas características especiales y únicas, sino que nos vale el modelo, nos vale la cantidad, nos valen los kilos, nos vale, pues bueno, lo que estamos pidiendo, lo que hemos perdido y hemos ganado en un pleito por sentencia. Pues, oye, 10 kilos de no sé qué, la entrega de ese material, la entrega de lo que sea, cosas genéricas. El artículo 712 nos habla de que le daremos un plazo para la entrega, para el cumplimiento. Fíjense que en este plazo nunca se suele entrar, salvo que la entrega lo requiera, en cómo se tiene que hacer la entrega. Y normalmente ahí los abogados pues simplemente hacen mediante recibí. El ejecutante dice, he recibido en el día de hoy el material que estaba en el depósito de no sé qué, o he recibido las 10 toneladas de no sé cuánto, o el vehículo marca tal. He recibido una firma, eso se presenta en el juzgado y se archiva, ¿vale? Una vez pasado el plazo y que no me la hayan entregado, el ejecutante va a pedir la puesta en posesión vía premio, por la fuerza, o bien, como se trata de cosas genéricas, oiga, me hacen falta ya, vamos a embargar, vamos a pedir medidas de embargo del patrimonio del ejecutado porque yo voy a comprarlas. Yo compro las cosas que me hacen falta, la provisión de material o el vehículo que sea, yo lo compro, pero lo va a pagar finalmente en esta ejecución el ejecutado. Luego pido el embargo suficiente de bienes de su propiedad. Y eso es lo que ocurriría. El señor acredita que ha comprado las cosas a las que tenía derecho y se ejecutan los embargos, ¿vale? En esa ejecución seguiríamos parecido a la dineraria, pero para pagarle al ejecutante la compra de esas cosas, sea lo que sea genérico que haya adquirido. Y existe otra posibilidad, que yo vaya a comprarlas por mí mismo, pero ya haya pasado tanto tiempo que ya no me hagan falta. Oiga, yo necesitaba comprar porque tengo clientes, pues 2 tractores de la marca no sé cuánto. ¿Son bienes genéricos? Sí. El proveedor me los tenía ya previstos, le hice toda la gestión y no me los pago. Yo quiero esos 2 tractores, que me los entregue porque al cliente lo tengo todavía y voy a hacer negocio.
Y sigo y sigo y sigo con la ejecución y no me los entrega, no me los entrega, no me los entrega. Cuando voy a comprarlos o puedo comprarlos o bien me los quiere entregar, ya no tengo los clientes, ya no tengo la empresa que se dedicaba a eso. ¿Para qué quiero yo ahora 2 tractores? Es más bien un problema que un beneficio. Me permite la ley acudir a esa ejecución por el equivalente pecuniario más los daños y perjuicios que yo haya tenido. Es decir, ese lucro cesante, el negocio de la compra y venta me hubiera producido un beneficio extra, porque yo hubiera vendido esas cosas más caras y hubiera tenido un beneficio, pero al contrario, ahora ya por la tardanza y no ejecución, ni tengo empresa ni puedo hacer el negocio. Sumaré el valor pecuniario y los daños y perjuicios. ¿Dónde lo haré? También en el procedimiento que nos prevé el 712 y siguientes. ¿Vale? Y por último, si se trata de entregar bienes inmuebles, ojo, repito una vez más, no una ejecución para subastar un bien inmueble porque me deban dinero, sino que el título judicial contiene que usted me debe entregar a mí un inmueble, ¿vale? Estos casos suelen ser los de compraventa, que luego se echa para atrás y no lo quiere firmar en el notario. Pero oiga, es que usted ya me vendió, no ve que tengo aquí esto y yo ya he hecho todo. Usted ahora no quiere ir al notario, si incluso le he pagado la mitad del inmueble, ¿vale? Todas estas cositas pueden tener esta solución, pueden. Bien, si tengo que entregar un inmueble, el letrado acordará lo que proceda según la condena que yo tenga, según la sentencia. Normalmente lo que se hace, si ya está determinado que ese inmueble debe pasar al ejecutante, darle toma de posesión, que puede ser también un lanzamiento si es que la persona ocupa el inmueble, darle la toma de posesión y ordenar que se inscriba en el registro de la propiedad si no está inscrito. Bien, tener en cuenta un detalle que nos da el 703 y otro que ahora voy a matizar, que qué pasa con las cosas que estén dentro del inmueble, ¿vale? Esa compraventa, el señor no se quiere ir, no quiere entregar la vivienda, incluso además tiene miles y miles de cosas dentro, el coche aparcado y todo eso. Tanto en este caso como cuando veamos los lanzamientos, se le requiere para que las retire en un plazo y si no las ha retirado, la ley dice que se considerarán bienes abandonados. Es decir, el señor, el ejecutante los puede poner en la puerta de la calle y que se los lleve a la basura, ¿vale? No estará cometiendo ninguna locura. O si son aprovechables, que se los quede, porque se consideran bienes abandonados, a todos los efectos, ¿vale? Bien. Esto viene a ser unos matices que se hacen en la toma de posesión cuando le pones a disposición un inmueble al ejecutante o bien cuando practicas un lanzamiento, es decir, por la fuerza haces salir del inmueble a los ocupantes o al propio ejecutado y le das la posesión también en ese acto al ejecutante. Por supuesto, si se trata de un desahucio por falta de pago o extinción del plazo, tener en cuenta que este es un proceso verbal con una ejecución que viene determinada desde la demanda, nunca olvidarse de eso, y que si se produce el lanzamiento, que puede ser en la primera fecha que tuvimos o luego a posteriori, basta un funcionario de gestión para ir en lugar de la comisión a practicarlo. Esto pues se introdujo en su día para favorecer la agilidad en los lanzamientos porque había muchos, ¿vale? Y se permite que vaya solamente el gestor. De todas formas, no olvidarse de la policía. Nosotros siempre lo decimos, acudir a los sitios por si acaso con la policía. Que no pasa nada, que vaya una pareja de la policía local incluso y verificado que no hay nadie o verificado que la persona es pacífica y va a salir por su propio tal o que no hay ningún problema, que firmen los agentes como que comparecieron y se pueden marchar y nosotros seguimos la diligencia sin ningún problema. Eso es lo idóneo, ¿vale? Yo eso sí que se lo recomiendo tanto a interinas que estén o interinos como a los que aprobemos gestión, ¿vale? Lanzamientos con policía, nos evitamos 1000 problemas y todo sale mucho mejor. Bien. Con respecto a las cosas no separables o no accesorias, que van unidas, hablamos de, como dice la propia ley, plantaciones, naves, invernaderos, maquinaria que esté instalada en la propia nave y que sea prácticamente inseparable. Bien, ¿qué es lo que haremos ahí? Una vez que tengamos constancia de que existe toda esa instalación, maquinaria, plantación, etcétera, le damos un traslado a los interesados, que van a ser el ejecutado y otros terceros posibles, para que en 5 días, desde que se desaloje, se pueda resolver. Y se va a resolver normalmente si se abona o no se abona el valor,
¿vale? Es el artículo 703, el valor de esas plantaciones, normalmente cosechas o una plantación de aguacateros que está ahí, hay que valorarla, ¿vale? Y se resuelve si procede el abono y cuánta es la cantidad. Bueno, con respecto a los desperfectos que nos encontremos en el piso, bien causados por el propio ejecutado o por terceros ocupantes del mismo, lo que se puede hacer simplemente es solicitar que se retenga y se deposite a modo de embargo bienes suficientes para cubrir ese gasto. Esto lo hacemos en el propio procedimiento, bien del desahucio si se ha pedido o bien en la ejecución no dineraria. Por decreto, el letrado va a resolver si nos da la razón o no y podremos acudir en su momento a tasar esos daños, valorarlos y si procede de ese depósito o desembargo, recoger la cantidad en la que se haya valorado. Por último, y yo creo que aunque me falten dos cositas, me paro aquí. Si se entrega la posesión antes del lanzamiento, esto es que nos venían a entregar las llaves o nos manifestaban que ya habían salido del piso y cómo le hacían llegar las llaves o cómo le daban la posesión al banco, a la inmobiliaria, a quien sea. Una vez acreditado, es decir, el banco nos dice que sí, que ya tienen la posesión, archivo del procedimiento, declaramos que la sentencia que sea ya está cumplida, la ejecución no dineraria ya está cumplida porque ha habido una entrega voluntaria de esa posesión que estábamos reclamando y cancelamos el embargo, ya no vamos a ir a lanzar a nadie porque ya han dicho que ya no están. Solo hay un caso en el que sí podemos ir, que es cuando, a pesar de tener la posesión, nos dicen, vale, pero quiero que vaya al juzgado a constatar los daños que ha causado este señor o los terceros ocupantes, precisamente para poder después acudir a este supuesto y pedir el embargo y retención de suficientes bienes, ¿vale? Es la única posibilidad en estas no dinerarias que tenemos. Me quedan unas cuantas cosillas, así que yo creo que me quedo por aquí. Ahora vamos a pasar. Vale, este no era muy importante. Saber que en este caso se aplica. Hay un caso en el 704, lo vemos el próximo día para no atribuirles mucho. Y ya después, ejecución de obligaciones de hacer o no hacer. Vale. Me voy a parar porque hemos visto bastante cosilla. Yo creo que ya estamos en fase de no asimilación. Llegaste hasta el 712, 715. Lo he tocado, pero no, 704, SEO. Me queda ahí un detallito. Voy a parar la grabación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Vale.